En diálogo con Nole y con el resto del equipo, hablábamos de, bueno, nuestra invitada de hoy, un testimonio que yo creo que va a llegar absolutamente a todos. Es un placer recibirla, a la señora Elsa París de Vogel. ¿Cómo le va? Bienvenida, Elsa. Gracias. Un gusto por acompañarnos, ¿eh? Es un grande placer de estar aquí en Uruguay. Yo estuve por la primera vez hace 60 años atrás. Hace 60 años que estuvo por acá. Ella nació en Francia y actualmente vive en Inglaterra. En Inglaterra. Mi marido era inglés. Ajá, muy bien. Y está presentando un libro de alguna manera, sí. ¿no? Un libro que escribió que se llama No más balas, el silencio del encuentro, un camino hacia la reconciliación. Exacto. Un título que resume muchas cosas, ¿no? Entre sí. otras, su propia historia de vida. Sí. Muy bien. Bueno, yo fui invitada aquí por la Fundación Omar Ibargoyen. Disculpe. Tranquila. Yo, para contar una historia de reconciliación durante la guerra, yo tenía 14 años cuando la Segunda Guerra Mundial empezó y los alemanes estaban llegando para París y mi familia nos tuvimos que fugir y rápidamente fuimos refugiados durante 6 meses en el sur de la Francia y más decidimos de volver a París. Quedamos durante 5 años sobre la ocupación alemana y naturalmente fueron años muy duros. Más durante esos años tuvo acontecimientos que realmente influenciaron mucho las elecciones que he hecho en mi vida más tarde. El día 6 de junio llegaron los aliados y eso debarcaron en Normandía el 6 de junio y para nosotros era una grande cosa porque sabíamos que iban a venir para liberar París. Entonces la resistencia francesa, los hombres jóvenes que estaban en la resistencia empezaron a salir para poder dar apoyo a los soldados de la Francia libre, de los Estados Unidos, de la Gran Bretaña. Y empezó a tener muchas luchas en la calle de París. Yo era estudiante en la Facultad de Medicina y un día, cuando salió, yo no podía volver a mi casa y una amiga me dijo, tú vienes a mi casa que es más cerca. Y nos fuimos al departamento de la familia de ella y ya tuvimos que quedarse 3 días sin salir y sin comer porque había luchas en la calle. Pero después 3 días sin comer, una papa cada uno, a la radio se dijo que quizás iba a venir el día después un camión de verdura a la esquina, a la tienda de la esquina. Entonces mi amiga y yo decidimos estaremos en la cola. Entonces ese día quedamos en la cola, estábamos allá en esa cola durante algún tiempo, cuando de repente llegó un pequeño Volkswagen con 2 soldados nazistas. Y uno de ellos salió y empezó a mitrallar toda la cola. Empezó a disparar a toda la gente. Toda la cola. Y yo estuve la última en la cola y mi amiga también. Y cuando el soldado llegó a nosotros, no había más balas en la máquina. Entonces, las 2 éramos las únicas de pie vivas. El resto eran en el suelo, heridos y quizás muertos. En ese día mi odio a los alemanes duplicó. El día después tuvimos la liberación de París. Era maravilloso, todo el mundo estaba muy feliz, pero me recuerdo que a la noche yo pensé, todavía hay tanto odio entre los alemanes y los franceses, y también entre los mismos los franceses, aquellos que habían colaboradores con los alemanes y los otros que no tenían colaborado. Y yo he pensado, joven de 19 años, cuál va a ser el futuro para nosotros. En aquella época, algunos meses después, he encontrado un grupo de personas de todas las cámaras de la sociedad que estaban trabajando y habían decidido con toda la pasión de ellos de
encontrar una manera de crear una reconciliación y un duradera entre los alemanes y los franceses. Y mientras que ellos estaban hablando, yo sentí una chispa en mi corazón y con una voz que me decía, ¿y tú vas a continuar el odio o vas a decidir también la reconciliación? Fue duro, pero así lo decidí. Y la persona que me inspiró lo más era una señora francesa, política, era el miembro del Parlamento para la segunda ciudad de la Francia, Marseille. También era la presidente nacional de las mujeres socialistas y el jefe de la resistencia a los alemanes durante la guerra para el sur de la Francia. Y sufrió mucho durante la guerra, los colegas fueron muertos, el hijo fue torturado y odiaba a los alemanes. Y después de la guerra, ese grupo de personas pertenecía a una asociación que se llamaba Rearmamento Moral Espiritual y aquellos de Suiza de ese grupo que no sufrieron de la guerra decidieron de crear un centro donde toda la Europa podía se reencontrar y unirse de nuevo. Y esa señora francesa política fue invitada. Ella estaba en la conferencia 3 días y después podía oír que estaba hablando alemán en la conferencia. Entonces ella dijo a la traductora amiga que acompañaba, yo no me quedo más, yo me voy. Yo he prometido a mí mismo de nunca estar más bajo del mismo techo que los alemanes. Ella estaba dirigiendo a la habitación cuando encontró el pastor que había creado ese grupo. Y él dijo a ella, usted es socialista, quiere crear una nueva Europa. ¿Y cómo va a crear una nueva Europa eliminando 56 de alemanes? Entonces ella no dijo nada, se fue a la habitación, pero no salió de la conferencia. Se quedó allá 3 días, casi sin comer, sin dormir. Una lucha tremenda. Y un día la traductora vino a la habitación y dijo a ella, hay una señora alemana aquí, ¿te gustaría almorzar con ella? Sí. ¿Hoy? Sí. ¿Vamos a hacer el almuerzo ahora? Sí, ella era muy... Entonces llegó el tiempo del almuerzo. Y la señora francesa, que se llamaba Irene, empezó a decir todo lo que sentía de la Alemania, todas las cosas que habían hecho tan mal. Y la traductora no sabía dónde se quedar. Pero la señora francesa dice, yo quiero decir todas esas cosas esperando que eso puede dar la cura a mi odio. Mas la señora alemana, que se llamaba Clarita, muy calmamente dijo, yo entiendo muy bien lo que está diciendo. Nosotros, los alemanes, nos no demos cuenta suficiente cedo para entender lo que Hitler iba a hacer en el mundo. Y para eso yo quiero pedir perdón profundamente. Mas yo quiero decir también que mi marido era uno de los oficiales del ejército alemán que hizo la conspiración para matar a Hitler. Y esa conspiración falló y mi marido fue ejecutado. Sí, ejecutado. Y yo me quedé sola con 2 niños. Entonces la señora francesa, el corazón empezó pero no dice nada. Y la traductora dijo, ahora vamos a caminar en el jardín. Había en ese hotel un terrazo lindo sobre las montañas. Ellos bajaron para el terrazo y la señora francesa se sentaron en un banco y la señora francesa dijo, ella era marxista todavía, más tarde encontró una fe. Ella dijo, debemos orar. Y ella oró, Dios, si existe, por favor, echa ese rancor, ese odio de mi corazón.
Y la señora alemana oró en francés e hizo realmente derretió el corazón de la señora francesa, que más tarde puso la mano en la rodilla de la señora alemana y dijo, hoy fue construido una puente entre la Francia y la Alemania que nunca será rompido. Y después la señora alemana decidió de ir no, la señora francesa decidió de ir a la Alemania y ella fue como política para pedir perdón a todos los parlamentos europeos para el odio que había tenido en el corazón. Y eso fue un impacto tremendo. Después muchos, también el primer ministro de Alemania, el canciller Adenauer, dijo de esa señora, ella ha hecho mucho más para la paz entre la Francia y la Alemania do que cualquier tratado entre las dos guerras. Elsa, y vos en particular, porque realmente la historia que contaste es conmovedora, haber pensado que estabas en la cola y te podrían haber ametrallado y te salvaste, bueno, y todo lo que has ayudado, que por eso ahora también estás dando distintas charlas. ¿Cómo llegó a ti la reconciliación, de poder perdonar, de decir, como vos dijiste, después de ser ametrallada con una cantidad de gente y de todo lo que habían vivido, después pensar en que podías llegar a perdonar a los alemanes y buscar la reconciliación y tratar de que tu objetivo hoy en día sea que la gente se pueda reconciliar y deje los conflictos? Sí, ¿Cómo fue internamente? ¿Qué fue fue lo que hizo que vos te dieras cuenta de que el camino era la reconciliación? Fue una lucha muy grande, yo me daba cuenta que tenía que tener una respuesta a todo eso y que el perdón era una cosa, era un tipo de justicia también que existía, donde las personas podían cambiar, perdonar y empezar una nueva vida. ¿Y con el perdón empezaste una nueva vida? Sí. Elsa, y al pasar los años, ¿cómo ves la sociedad hoy en día? ¿Se mantienen esos odios de tantos años atrás? ¿Vuelve a surgir ese nacionalismo, mal interpretado, no, por muchos? Yo he aprendido a trabajar con los alemanes. Fuimos, porque después de la guerra, cuando podíamos trabajar juntos, convidamos a los alemanes. Y yo, por ejemplo, con ella, fui invitada a ir a los Estados Unidos. Las dos, porque los Estados Unidos habían hecho mucho con el plan Marshall para nos salvar. Entonces ese grupo de rearme moral nos invitó para hablar y nos hablamos en la radio, en el Congreso americano y dijimos, nosotros dos, Sabina y yo, representamos la nueva generación que quiere mantenerse unidos para dar estabilidad a la Europa. Pero hoy en día, como capaz que lo que decía Victoria, hoy, los jóvenes de hoy, lo que está pasando en la actualidad, ¿cómo lo ve usted? Porque seguimos viendo guerras, seguimos viendo enfrentamientos. Estamos de nuevo en una encrucijada, donde tenemos que ver, y yo creo que todos nosotros debemos decidir si vamos a continuar a querer cuidar de nuestros propios deseos, propios éxitos, o si vamos a decidir mantenernos unidos para crear el espíritu de reconciliación que tanto necesita el mundo de hoy. ¿Será posible? Yo creo que sí, porque realmente fue una cosa formidable después de la guerra, porque muchos estadistas en la Francia, en la Alemania, en la Italia, hombres de fe, decidieron de crear la Unión Europea, que todos nosotros sabemos. Y fue muy bueno los primeros años, porque era del corazón. Hoy eso comercio, nada de profundo. Y tenemos que encontrar una nueva visión para la Europa y estimular a los jóvenes a ser aquellos que van a crear eso. Elsa, ¿y cuál es la manera? Porque nombrás, ¿cuál es la manera? Porque nombrás muchas veces la fe. ¿La fe es la manera? Sí, para mí yo encontré la fe y me ayudó mucho. Y también ese grupo me mostró que hay mucha información en el mundo. Todo el mundo habla, estamos con el teléfono y smartphone.
mas de tomar tiempo en silencio para dejar la voz interna del corazón, puede se llamar Dios, puede se llamar conciencia, a nos hablar. Eso está se perdiendo mucho en el mundo y tenemos que reestimular esa visión. Elsa, ¿qué recordás de tu época en Uruguay, cuando viviste acá? Sí, bon, yo he vivido, yo vivía en Brasil y íbamos muchas veces a Uruguay para 6 meses, volvemos, fuimos a la América Central y todo. Yo estaba aquí en el tiempo de los Tupamaros, era muy duro para ustedes. Yo, por ejemplo, vivía en la casa de una familia, un industrial, que estaba en la lista para ser preso, y cada día él llamaba a la esposa a las 6 horas de la tarde para saber si había alguien en una calle con un coche un poco y si podía volver. Era muy duro. También había un hombre que empezó a decidir que iba a dar algo a Uruguay. Y un grupo, y todo ese grupo de ese señor Omar Ibargoyen y su esposa empezaron todo el trabajo aquí también. ¿Y cómo ves hoy el Uruguay? ¿Cómo ves hoy el Uruguay? ¿Cómo lo ves? Estuviste hace unos días dando una justamente charla de esta publicación que hiciste y has estado en contacto. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves conflictivo? Bueno, lo veo yo más calmo que nosotros en la Europa con todos los ataques terroristas, más también un señor de una entrevista de la radio me dijo, todavía hay en el corazón de muchas personas algunos rincones que no les gustan hablar, e ignorar porque son dolorosos. Que sí, el tema de los desaparecidos, lo que pasa tenemos que decidir de mirar esas cosas, enfrentar y cambiar. Elsa, tú hablas de las herramientas, por ejemplo, de la fe. En el caso, por ejemplo, cuando estuviste en Brasil, en Río, que trabajaste con el sindicato portuario, durante 25 años no se realizó una huelga, digo, se trabajó de una forma como democrática dentro del sindicato ejemplar. ¿Qué herramientas aplicaste ahí y qué herramientas se pueden aplicar de acuerdo a eso para trabajar en la fe y para la sociedad misma, ¿no? Quiero decir cómo funcionaba. ¿Cómo fue que se cuando arregló nos fuimos al Brasil, fuimos invitados, un grupo de jóvenes con una pareja, por uno de los grandes industriales, Luis Vilares, y esposa, que conocía esas ideas. Y cuando llegamos al Brasil, él nos dijo, hoy el Brasil los puertos del Brasil son totalmente dirigidos por la violencia. Muchos se mataban, estaba en los periódicos. Y cuando él nos dijo, cuando los puertos no funcionó, es como una persona cuyos los pulmones no funcionó, el país asfixia. Entonces empezamos a nos ayudar, nos dijeron, queremos si ustedes pueden nos ayudar a hacer algo. Entonces los varones del grupo, éramos 10, se fueron a mediodía en el puerto para tomar cafecino con cualquier persona, aquellos del sindicato ilegal, el otro ilegal, cada uno de su lado, me hacían acompañamiento, amistad. Y nosotros, las jóvenes de 25 años, íbamos a visitar muchas veces las madres de los hijos. Algunos eran las esposas, otros no eran casados. Y empezamos a se tornar amigas también. Y después, algunos meses, alguien creo que estaba el tiempo para reunir el pequeño departamento que tuvimos allá, reunir esos portuarios de los dos lados para realmente ver cómo traer la solución. Entonces, 20-25 de portuarios llegaron una noche y había más revólveres en la mesa do que hombres. Y uno de los jóvenes del grupo, que era un hombre que fue ingeniero durante 8 años y había aplicado esas ideas en la industria. Entonces le contó que muchas veces cuando tiene conflictos es importante de tomar tiempo en silencio para ver cuál es lo que está errado en mí, que yo no puedo cambiar la situación. Y después pidió a los brasileños, ustedes creen en Dios. Ellos dijeron sí, pero
não sabia se creiam ou não. Acredito que Deus tem planos para suas vidas? Sim. Depois, então, a sugerência foi de tomar tempo em silêncio. E a primeira pessoa que falou depois foi o senhor mais violento del grupo, que se chamava Damascus, homem do Amazonas, e dijo, eu camino todos os dias com cuchillo e 2 revólveres. Eu creio que mañana eu vou vender 2 revólveres, o cuchillo é suficiente. Era muito bizarro para nós outros, mas ele recebeu esse pensamento e sabe que o dia depois lo hizo, vendeu. E os outros portuários nos disseram, nós sentimos que esse homem era sincero. E 18 meses depois, casi não havia mais revólveres no puerto. Eles começaram a cambiar suas vidas. Alguns, me recuerdo, trouxe de volta ao diretor do puerto caixas de relógios que havia roubado. E muitas coisas assim. Tudo não se tornou perfeito. Pero foi espírito novo e alguns disseram não é suficiente de ser para nós outros melhores. Temos que fazer algo para o país, que é modelo para o país que estava passando uma crise tremenda, e decidiram de fazer eleições limpas, transparências, que não havia nunca tido no Brasil, no Puerto. E tuvo la elección y casi una docena de esos hombres que fueron elegidos fueron expuestos a esas ideas y empezaron a crear todo un espíritu nuevo. Fue al director que quería mucho trabajar con ellos y no tuvo huelgas durante 25 años en el puerto de Río en esa época. ¿Y cuál es el problema hoy? La gente no se toma el tiempo para pensar por ejemplo, en las consecuencias que pueden generar una decisión. Exactamente, yo creo que las personas no piensan en como también la vida interior, no es solo la vida física, todo el mundo se interesa en la apariencia, pero lá dentro tiene rincones negros que tenemos que mirar y que no queremos ver o ignorar, y dejar ver o qué hacer y cambiar. Muy bien. Elsa, ¿supiste algo que fue de la vida del soldado alemán que se quedó sin balas aquella tarde? ¿Te preocupaste por saber qué fue de él después? No sé, ese día, sabe, durante muchos años nunca hablaba de eso. Una cosa así, muy cerca de la muerte, entra y no hablé de eso muchos años. Durante mucho tiempo. Sí. Muy bien. Elsa, ha sido un placer que nos hayas visitado hoy. ¿Cuándo dejas Uruguay? ¿Cuándo te volvés para Europa? El día 20 de abril. El 20 de abril. Bueno, que yo vuelvo a la Europa donde tiene toda esa crisis del Brexit. Claro. Sí. El Brexit. Sí. Bueno, que disfrutes tu estadía en Uruguay. Gracias por acompañarnos. Y gracias por compartir la historia, ¿no? Un placer de estar con ustedes. Un testimonio impactante y removedor absolutamente para todos. Yo dejo eso aquí para ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Elsa París de Vogel, que nos acompañó en la jornada de hoy. ¿Vamos a hacer una pausa? Nos vamos a una pausa.